Hijo mío, quiero que te sientes conmigo, en silencio, solo tú y yo, bajo la mirada del Señor. Hoy te contaré algo que guardé mucho tiempo en mi alma, con temor, con temblor y con un amor que no puedo describir. Lo viví, lo ofrecí y aún así nadie está preparado para comprenderlo del todo. Era el año 1918, en septiembre, en San Giovanni Rotondo. La brisa ya era fresca, el silencio del convento pesaba más que nunca. Me arrodillé, como lo hacía cada día, ante el crucifijo del coro, allí donde solo el Señor y yo compartíamos nuestros secretos. Más hondos en mi oración no era distinta, ni más ferviente, ni más santa. Era un gemido del alma y de pronto un dolor agudo, una llama atravesando mi carne, mis manos, mis pies, mi costado. Lo sentí, lo vi, lo viví. No fue imaginación, no fue emoción. Fue presencia en dolor real, sangre verdadera, heridas que no cicatrizaban, que no olían a muerte, pero que ardían con fuego celestial. Quise esconderlas, no por vergüenza, sino por humildad. No entendía por qué a mí, por qué esta cruz tan sagrada, suplicando que el Señor me la quitara, pero Él, con voz dulce, me respondió: ¿quieres mi amor sin mi cruz? Y entonces supe que debía cargarla, no por mí, sino por aquellos que ya no sabían cómo rezarán por los tibios. Por los que se burlaban del sufrimiento, por los que negaban su existencia. A muchos vinieron a verme, médicos, teólogos, curiosos, creyentes y escépticos. Me tocaron, me pincharon, me analizaron, querían pruebas, querían ciencia, pero no entendían que lo que sangra en el alma no se mide con reglas humanas. Mis hermanos del convento, algunos temían, otros se preguntaban si era castigo o don. Yo solo sabía que cada latido en esas heridas era un latido del corazón de Cristo. Cuando celebraba la misa, el dolor era insoportable, pero el amor lo vencía. Todo era como si cada gota de sangre clamara redención, y yo ofrecía cada una por las almas más olvidadas, por los pecadores más endurecidos. Una vez, mientras confesaba, alma entró, sin rostro, sin nombre, se arrodilló y me dijo: ¿sabes por qué sangras tú y no ellos? Y yo, con lágrimas, respondí: no lo sé. Y esa voz suave y firme, me dijo: porque tú dijiste sí, cuando otros dijeron no. Desde ese día, supe que mi sufrimiento no era mío, era del cuerpo místico, era de la iglesia, era del mundo. Y aún así, nadie se atreve a hablar de esto, porque temen, porque duele, porque es real. Pero tú, hijo mío, estás aquí. Why, si Dios te ha traído a escuchar estas palabras, es porque también tienes una cruz, invisible, silenciosa, que pesa. No huyas de ella, no la maldigas. Abrázala, porque en el dolor, cuando se une al de Cristo, nace una gracia que transforma al mundo. Hijo mío, hoy quiero que te quedes un poco más, porque lo que voy a contarte no es para cualquiera, pero tú estás aquí, y eso ya es señal de algo. Cuando recibí las heridas, no solo sangraba el cuerpo, el alma se abría una puerta, una que muy pocos ven, una que me dejaba mirar más allá del velo, el velo de este mundo. En la confesión, los rostros cambiaban, no los del cuerpo, sino los del alma. Entraban personas con pasos firmes, pero corazones rotos. Algunos no sabían ni por qué venían, otros llegaban con soberbia, con rabia, con cadenas tan pesadas que ni ellos notaban ya su peso. Una mujer vino un día. Su alma estaba oscura, cargada, como si caminara con una losa en el pecho. No habló,
Ann solo lloró, minutos enteros y yo, sin una sola palabra, le puse la mano sobre la cabeza y oré en silencio. Vai su historia, su niñez rota, la traición que sufrió, los gritos que recibió y el momento exacto en que dejó de creer en Dios. No lo sabía ella, pero su alma había pedido ayuda la noche anterior, en su cama, mirando el techo, sin rezar, solo diciendo: Ann, sí existes, dime algo. Allí estaba, en mi confesionario. Ann, Dios le respondió: Ann, no soy yo, no es mi poder, soy solo un siervo en una puerta, una lámpara encendida. En medio de la noche en otro día, entró un joven. Su nombre solo me miró y dijo: Ann, no creo en nada. Ann, me dolió, pero no por mí. Me dolió por él frío en su alma, por el muro que lo rodeaban. Le dije: no crees en Dios, pero Dios cree en ti. Y eso rompió algo dentro de él. Llorón, se quebró, volvió. Esa es la confesión, no un juicio, es un encuentro, una cirugía del alma. Ni yo veía tantas heridas. A veces, cuando me levantaba del confesionario, sentía que no podía caminar, no por mis piernas, sino por el peso de las almas. Y sin embargo, el Señor me daba fuerza que no era mía, era suya. Hijo mío, las heridas que ves en las fotos no son nada comparadas con las del alma. Las llagas de Cristo no eran solo físicas, eran las nuestras, las de todos. Por eso, cuando me arrodillaba ante el sagrario, por la noche, con el convento en silencio, escuchaba voces. En muchas no con los oídos, con el alma. En algunas pedían perdón, otras pedían descanso, algunas solo lloraban. Ahí eran las almas del purgatorio, venían como llamas que no queman, pero suplican, y me decían: Ann, Padre, ofrece tu dolor por mí. Padre, solo una misa más. Ann, Padre, no me olvides. Y yo ofrecía todo, cada gota, cada noche sin dormir, cada calambre, cada punzada. Ann, porque lo entendí, el dolor ofrecido con amor rediman, sanan, libera. ¿Lo entiendes ahora? Hijo mío, las llagas no eran castigo, eran puerta, eran llamado, eran amor, amor crucificado, un amor que sangra, amor que no busca fama, ni consuelo humano, solo redención. Hijo mío, te agradezco que sigas aquí. No todos aguantan escuchar lo que arde, pero tú estás bebiendo cada palabra como agua viva, y eso ya es gracia. Hoy quiero hablarte de algo que muy pocos entienden. Las visiones que recibía no eran imaginación, no eran sueños ni alucinaciones, eran tan reales como tú y yo. Ahora, durante la Santa Misa, especialmente en el momento de la consagración, se rasgaba el velo, ese que separa el tiempo de la eternidad, ese que el mundo no ve, pero que el cielo habita. Y entonces todo se transformaba. El altar no era ya de piedra, era un monte, un Gólgota vivo. Allí estaba él, Jesús, en crucificado, Ann desnudo, Ann herido, abandonado, Ann. Y yo no estaba viéndolo con los ojos, lo vivía en el alma, lo sentía en el olor de la sangre, el polvo del camino, el eco de los azotes, el silencio de la Virgen. Ann, sí, la madre estaba allí. Ann siempre estaba de pie, Ann firme, llena de dolor, pero sin perder la fe. Él a mí miraba, y yo sentía que su mirada atravesaba mi carne, y me pedía: Ann, únete a él, no lo dejes solo, hazte uno con su cruz. Why? Entonces, las heridas, como si se abrieran al ritmo del latido del cielo. Pero yo no decía nada, no gritaba, no pedía alivio. ¿Sabes por qué? Porque en ese dolor, Él estaba conmigo. Y si Cristo está
todo cobra sentido. A mi alrededor, los hermanos pensaban que solo era una misa, pero no. Era la batalla más grande, una lucha invisible. Los ángeles venían en miles con espadas, cantando himnos que ningún oído humano ha escuchado. Y los demonios también se acercaban gruñendo, escupiendo, gritando blasfemias, tratando de distraer, de enfriar, de romper el misterio. Ni yo, allí, débil, entre el cielo y el infierno, entre el altar y la cruz, entre mi humanidad y su divinidad. En muchos no saben, pero cada vez que decía, esto es mi cuerpo, yo temblaba porque sabía lo que decía. Sabía que no era una frase, era un milagro. Y cuando elevaba la hostia, veía luces en rostros, almas a millones de ellas, algunas en oración, otras en tinieblas, otras simplemente esperando. Y allí el Padre Eterno, mirando, aceptando, perdonando. Te das cuenta, hijo mío, una sola misa puede cambiar la historia del mundo. Y sin embargo, hey, bostezan. Hay quienes no creen, hay quienes solo están por costumbre. Y aún así, Dios baja, se entrega, se parte. Se dejan que amor más loco, más absurdo, más divino. En una vez, después de una misa, me desmayé en la sacristía, no por debilidad, sino porque sentí que mi corazón no lo soportaba más. Era tanto el amor, tanto el dolor, que mi cuerpo no aguantaba. Pero mi alma volaba. Un hermano me preguntó después, padre, ¿por qué sufre tanto? Y yo solo pude decir, porque amo, y amar duele. ¿Y sabes qué es lo más profundo? Que no soy especial, no soy diferente. Dios puede hacer esto contigo, con cualquiera. Solo hay que decirle, Señor, aquí estoy y Él hará el resto. Hijo mío, si aún estás aquí, es porque tu alma ya ha sido tocada. Why no por mí, sino por Él, por el que sufre contigo, por el que murió por ti hoy. Quiero mostrarte otra parte del camino, una que pocos vieron, una que muchos no quisieron entender, porque no todo era altar, ni incienso, ni campanas. También había noches largas, oscuras, silenciosas, noches donde mi alma gritaba y nadie escuchaba, solo Dios. A veces, mientras todos dormían, yo sentía que algo me despertaba. No era una voz, ni un ruido, era como un tirón en el alma. Me levantaba, me arrodillaba y empezaba a orar. Y ahí ellas venían, las almas, alguna quemadas por un fuego que no destruye, sino que purifica. Me miraban con ojos implorantes, no hablaban con palabras, sino con dolor. Me pedían una misa, un rosario, un Padre Nuestro dicho con amor, un sacrificio oculto. A otras eran almas vivas, 100 personas que dormían en sus casas, pero cuya alma venía a mí heridas, rotos, al borde de la desesperación. Y yo lloraba por ellos, ofrecía mi dolor por ellos, los abrazaba con el corazón. Una noche, una mujer vino a mí en oración. No conocía su rostro, pero su alma era un grito. Lloraba por un hijo que no conocía a Dios, por un matrimonio que se deshacía, por un aborto que no había confesado. Ni yo vi el rostro de Jesús dolorido, con una lágrima corriendo por su mejilla. Daile, que la perdono, me dijo Daile, que aún la espero. Al día siguiente, una carta llegó al convento. Era de esa mujer. Decía que no podía más, que había pensado en quitarse la vida, pero sintió una voz en su interior que le dijo, no temas, yo aún te espero. No era mi voz, era la de Cristo, usando mi dolor para hablar.
Hijo mío, a veces me preguntan por qué sufría tanto, y yo les contesto, porque muchos ya no quieren sufrir con Él. Muchos quieren a Cristo, pero sin cruz, quieren cielo, sin conversión, pero no hay resurrección sin Calvario, no hay gracia sin batalla, no hay gloria sin herida ni las tentaciones. Hijo, esas no desaparecen. El demonio me odiaba, lo sentía en la celda, en la sacristía, en la capilla. A veces me golpeaba, otras me gritaba al oído: May, ¿eres un fraude? Dios te ha abandonado. Pero yo me aferraba al crucifijo, lo besaba y le decía: Señor, si tú me quieres en el infierno, también allí te amaré, porque el amor no depende del lugar, depende de la entrega. Una vez, una sombra se apareció en mi celda. Parecía un fraile, rezaba el rosario, pero su voz era hueca. Yo supe que no era de Dios. Le dije así: ¿eres de Cristo? Di su nombre con amor y desapareció. El enemigo también finge piedad. Y aún así, en medio de todo, nunca estuve solo, porque Él estaba en Jesús, mi todo, mi alegría en el dolor, mi paz en la guerra. Hijo mío, la cruz no es el final, es el camino. La herida no es castigo, es por el sufrimiento, no es enemigo, es maestro. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, piensa en esto: Cristo no te promete una vida sin heridas, te promete que ninguna herida será en vano. Hijo mío, si este testimonio tocó tu alma, si alguna palabra despertó algo dormido en ti, no lo ignores. Es Cristo llamándote. Él sigue vivo, sigue hablando, sigue amando a pesar de todo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, si deseas conocer los secretos del cielo que pocos se atreven a contar, te invito: suscríbete al canal, porque este no es solo un canal, es un camino, una peregrinación interior, un espacio donde la fe respira y el alma encuentra consuelo. Aquí seguiremos compartiendo luz en medio de tanta oscuridad. Y recuerda siempre esto: Dios no mira lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser. Nos vemos en el próximo encuentro. Si Dios